Le damos la bienvenida a esta tercera jornada académica bajo la línea de Ingeniería Estructural. El día de hoy, siguiendo con las presentaciones, conferencias magistrales que tenemos de importantes autoridades y miembros de nuestra sociedad ingenieril, hoy nos toca presentar al ingeniero Marcelo Augusto Iriar de Saavedra. Ingeniero civil titulado en la Universidad Nacional de La Plata. Él es ingeniero consultor calculista, supervisor en varias empresas consultoras y consultoras nacionales e internacionales. Es coordinador del Comité Técnico Nacional CTN 1225 del INDORCA, bajo la tuición de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, Cadecocruz. Él es past presidente del ACI, del American Control Institute, capítulo Bolivia. Asimismo, él forma parte de la comisión del Instituto Sismológico de Santa Cruz de la Sierra. ¿Ya? Él ha colaborado en nuestro medio técnico en la elaboración de la norma boliviana del hormigón estructural, en la norma de acciones sobre estructuras, en la norma de acciones de viento sobre las construcciones y en la preparación de la norma de estructuras de acero. Le damos la bienvenida a nuestro magistral ingeniero en la capacitación y conferencia del día de hoy. Buenos días, ingeniero Marcelo Iriar, le cedo la palabra. Gracias por su apoyo. Buen día a todos los presentes en la conferencia. Te agradezco, Elliot, por la presentación y vamos a comenzar. Y bueno, lo que me falta, vamos a dejar los agradecimientos al final, porque somos de la casa. Así que vamos a iniciar la presentación. No sé si se ve mi presentación. ¿Ya? Bien, bueno, muchísimas gracias. Probablemente algunos de ustedes ya vieron alguna de mis presentaciones sobre la norma boliviana del hormigón estructural, porque ya en varias ocasiones he estado en distintas ciudades del país presentando la norma boliviana del hormigón estructural, y en muchas de ellas también hablé algo sobre las normas vinculadas. Sí, el paquete que vamos armando y que en realidad apenas hemos comenzado. Parecería que hemos avanzado mucho, pero no es así. De todas maneras, vamos a hablar principalmente de la norma boliviana del hormigón estructural, el cambio que ha ocurrido en Bolivia en el tema de la normativa y que todavía se encuentra en evolución y esperemos llegar a buen término y a buen puerto en breve. A ver, el ejercicio profesional de la ingeniería, en realidad estamos con, podemos tener reglamentos, códigos, normas, depende del país cómo los llamen. En Argentina son reglamentos, en general en el resto de los países son normas. En Estados Unidos son los codes, códigos, depende de cada país. Pero básicamente lo que tratamos es de establecer las limitaciones en forma general en cada tipo de construcción, es decir, una norma para el hormigón estructural, otra norma para las estructuras de acero, otra norma para las estructuras de madera, pretendemos las estructuras de mampostería también hacerla, que no la hemos hecho, etc.
Y tenemos también las especificaciones técnicas. Estas especificaciones son limitaciones y métodos para una obra en particular. Tiene que haber siempre cumplirse esta, pero probablemente en algunos casos, en la mayoría de los casos ocurre de que necesitamos hacer limitaciones particulares en una estructura. Es decir, se raya la cancha. Necesitamos ejercer una ingeniería responsable. ¿Por qué digo se raya la cancha? Porque siempre yo estoy pensando, me gusta mucho el fútbol, entonces es una forma más fácil de mostrar. ¿Y qué es la norma? Es como el reglamento de la FIFA, que me da un rectángulo donde voy a jugar el partido, me marca el área, el círculo central, etcétera, etcétera. Y la pelota tiene que jugar permanentemente dentro de la cancha. Y si dentro de la cancha yo le pateo canilla al jugador contrario, el reglamento dice que el equipo contrario separa la pelota y patean ellos. Y ahí puede haber un tiro libre directo, indirecto, bla, bla. Es decir, hay una regla. Pero, ¿cómo la voy a patear la pelota? ¿Cómo voy a cabecear? ¿Cómo voy a sacar el córner? Eso ya es mío. Ya es el arte de cada una de las personas. Entonces, las normas me limitan para que no nos vayamos a pasar de determinados valores que se establecen y que podamos tener una estructura con un buen comportamiento. Y un buen comportamiento, en especial en el hormigón estructural, es un comportamiento de rotura dúctil, de deformaciones admisibles y en servicio que cumpla con los límites de pequeñas deformaciones y otras exigencias que tenemos en la norma. Los códigos o reglamentos de seguridad, normas de seguridad, tienen el objeto de limitar en más o en menos las dimensiones, cuantías y calidades de los materiales y los elementos estructurales, de modo de asegurar la estabilidad y la durabilidad de la estructura de forma eficiente y económica. Fíjense de que son varios los temas que nosotros tenemos que hacer, porque los egipcios hicieron una estructura estable y durable con las pirámides. No sé si eficiente, porque depende para qué realmente las querían, pero económicas no son. De eso podemos estar totalmente seguros. Económica será la pirámide que hay al ingreso del Louvre en París, ¿sí? Esa es una pirámide económica, seguramente, para el objeto que querían. Pero, entonces, nosotros tenemos que tener estabilidad. La durabilidad no queremos que duren 3.000 años. Con que duren 50 años están bien. 50 años en buen estado. Hay estructuras que duran mucho más, ¿no es verdad? Entonces, y dentro de ese factor, nosotros tiene que ser eficiente y funcionar como se la desea de principio. La conformidad con una norma, es decir, si yo calculé con una norma, asegura a la sociedad que existe una muy pequeña probabilidad de que ocurra una falla estructural. Lo que no vamos a hacer, y eso es lo que a mí me gustó mucho no me acuerdo, había ayer un chileno, doctor en estructuras, que hablaba sobre la posibilidad de fallo, ¿no? Es decir, no podemos decir no se va a caer nunca, como las pirámides de Egipto, sigamos en eso, ¿no es verdad? Hay una probabilidad, pero es una probabilidad bajísima, tienen que juntarse demasiados factores en una sola estructura para que falle. Necesitamos nosotros, justamente por la economía, entrar en ese tema de probabilidad y obtener estructuras que sean económicas, pero al mismo tiempo estables y durables. Bien, en ese sentido, el año 2005, a nivel del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, se realizaron reuniones en Cochabamba, La Paz, finalmente en Santa Cruz, en junio de 2006, y se acordó la actualización de la norma. Había gente que no le entiende al tema y se oponía. Había cosas raras ahí. Nuestra norma del año 87 ya en esa época estaba viejita, estaba por cumplir 20 años, y en las reuniones se
se discutieron dos conceptos fundamentales. La creación de una comisión nacional descentralizando y extendiendo a nivel nacional la actividad asignada a la comisión permanente existente. Es decir, existía, ya no existe porque ya hace 3 años fue desaparecido por un decreto, vamos a hablar de eso más adelante, la Comisión Permanente del Hormigón Armado. Y claro, cuando se crea eso en los años 80, nadie protestó nada de que esa comisión solo trabaje en La Paz, porque estábamos lejos, la comunicación no era correcta, simplemente nosotros seguíamos, y si ahí salió la norma, la CBH 87, una excelente norma de primera calidad en el momento, pero por eso utilizo la palabra descentralizando, es decir, tenemos que participar todos en lo posible. Por eso nuestro vínculo para hacerlo fue el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia. ¿Sí? Lo llevamos, me acuerdo, el 2011 a una asamblea en Tarija. Ese mismo año, fin de año creo, o al otro año, hubo una asamblea del Colegio de Ingenieros Civiles expresa en Oruro. Y así después fuimos haciendo visitas a distintas ciudades del país mostrando el tema de las normas. La decisión en esa reunión de Santa Cruz de junio del 2006 era cuál iba a ser nuestra base o nuestra norma madre. Si nos quedábamos en Eurocódigo o pasábamos a ACI. Y al final pasamos a ACI, adoptamos ACI, pero también en esa reunión se definió de que no solamente nos dediquemos a ver la norma de hormigón, sino veamos el resto de las normas. Hoy por hoy, o hasta el año 2011-2012, lo que había eran normas de materiales, granulometrías de áridos, dureza de áridos, las normas de cemento, ensayos de resistencia, ensayos de fraguado, toma de muestras del hormigón, es decir, las normas primarias, digamos, que todavía faltan varias de ellas. Pero norma de la estructura, de estructuras no había. Ninguna estructura estaba normada, salvo la de hormigón con la CBH 87, que ya estaba a nivel obsoleto. Bien, lo que ocurrió que desde 2011 formamos el Comité Técnico Nacional, el CTN es Comité Técnico Nacional, nomenclatura de IBNORCA, 1225, que se llama Estructuras de Construcción. Eso nace de la unión del trabajo del Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz con la Cámara Departamental de la Construcción de Santa Cruz. Porque en esa época teníamos nosotros conocimiento, y de hecho así fue, el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia había tenido un acuerdo con IBNORCA para las normas. Pero en el momento, lamentablemente, como la directiva del Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia es itinerante, los archivos se perdieron y no encontramos el acuerdo. Pero ahí es cuando viene el señor de arriba a salvarnos y aparece un acuerdo entre Cadecocruz e IBNORCA. Entonces, ahí nos plegamos, le ofrecemos a Cadecocruz lo que tenemos, nuestros borradores, y entramos a trabajar con IBNORCA. Paralelamente a eso, en esos días es que se realiza la reunión en Tarija, que ha debido ser abril, mayo de 2011, como dice, lo nacionalizamos, lo llevamos o lo descentralizamos a nivel nacional. Hubo mucho entusiasmo en todas las departamentales para hacer este trabajo. De hecho, siempre que uno lleva a cada ciudad alguna norma o las normas, la recepción es siempre cálida. Siempre es cálida la recepción de toda nuestra gente, y eso es lo más agradable de poder viajar. Y bien, entonces se forma el Comité Técnico Nacional 1225, estructuras de construcción, y comenzamos de inmediato a trabajar en la primera norma. Y esa primera norma sale ya del horno el año 2012. Tuvimos que trabajar muy rápido, muy fuerte, porque todo este empuje nace de una desgracia, lamentablemente, del colapso del edificio Málaga acá en Santa Cruz, pero logramos sacar porque necesitábamos
actualizar y poner en vigencia la necesidad del uso de normas. Es decir, que el ingeniero tenga en el oído permanentemente que son necesarias las normas. Acá he copiado la tapa de la primera parte, que era especificaciones, porque en ese momento, en las asambleas con el Colegio de Ingenieros Civiles, habíamos discutido el formato de la norma. Y había la posibilidad de un formato tipo el formato de las normas españolas, o lo que era la CBH 87, en el que teníamos la especificación y en letra cursiva el comentario. Decía comentario e iba. Pero eso a todos quedamos... coincidimos en que causaba confusión. Lo que era comentario, lo que es comentario no es normativo, no es obligatorio. Entonces eso nos traía confusión. El otro formato, que es un formato bastante interesante, que es el formato que usa en Estados Unidos tanto AASHTO como ACI, que es el de 2 columnas. Una columna, la columna izquierda, está la especificación, y en la columna derecha comentario. Eso no causa discusión o confusión, porque uno, si quiere solamente la especificación, lee la mitad izquierda de la página, de todas las hojas, y se acabó, ¿no? Pero en ese momento entendimos de que ese formato nos iba a ocupar demasiado espacio y que íbamos a perder demasiado. Después hemos comprobado que es un error eso, pero de todas maneras, ¿qué es lo que ocurre? Hay otro factor. Cuando uno maneja mucho las normas, ¿sí? ya las conoce, y con lo que se maneja es con la especificación. Entonces, al tener la especificación separada del comentario, tengo un volumen. El volumen del texto es más pequeño y es más manejable, y esa es una gran ventaja. Y uno consulta el comentario de tal manera de que puede ver qué es lo que ocurre cuando ocurre el tema. El tamaño, por la normativa de los formatos INNORCA, es tamaño papel A4. Después fuimos desarrollando desde el 2014 una actualización, porque habíamos quedado con el Ministerio de Obras Públicas, porque interviene en algún momento el Ministerio de Obras Públicas, y también había la observación, que ellos también lo trajeron, ¿sí? Bueno, digo que trajeron porque les pedimos que, como nosotros teníamos todos los recursos para entregarles acá y mostrarles todo lo que sea, que la reunión sea en Santa Cruz. Y se hizo en Santa Cruz. El Comité Técnico Nacional, Cámara de la Construcción, Sociedad de Ingenieros, Colegio de Ingenieros Civiles, estuvimos presentes ahí con la gente del Ministerio de Obras Públicas, que vinieron varios, y habían cuestionamientos racionales. Por eso fue una linda reunión, larga pero linda. Y uno de ellos era de que el periodo de consulta pública de INNORCA es muy corto, porque son solo 2 meses. Entonces, lo que se acordó ahí es de que la norma quede por lo menos 2 años en vigencia, en uso, y podamos pasar a una actualización a los 2 años. A los 2 años entramos a una nueva revisión. Ya en los 2 años que estábamos en la revisión, el año 2014, en Santa Cruz, por ley municipal, pasó a ser la NB 1225001 obligatoria. Y eso fue lo mejor que nos produjo, porque al usarse la norma, los colegas que la fueron usando y fueron aprendiendo a usarla, comenzaron a aparecer las observaciones. Al principio no habían habido observaciones grandes, pero mientras estuvimos desarrollando, porque además ya fuimos con más tranquilidad, con más calma, con más detalle en la norma, nos fueron llegando observaciones. Trabajamos ese año, a los 2 meses o 3 meses de que habíamos comenzado la revisión, apareció la versión 2014 de ACI,
pero de eso vamos a hablar también, pero con otro ordenamiento. Entonces, logramos extraer de la 2014 lo más importante en cuestión de fórmulas y limitaciones. Aunque el formato de la norma 1225.001 se mantuvo, con el que la ACI 318 tenía hasta el 2011. No sé por qué no me obedece. Ya. El 25 de abril del 2017 fue homologada y aprobada por el directorio de IBNORCA, y el 2 de agosto del 2017 pasó a entrar en vigencia la norma. La NB 1225.001, esas son los dos volúmenes, las tapas. Este es un edificio que está acá en Santa Cruz, en la esquina del Cuarto Anillo y Avenida Cristo Redentor. Hoy está terminado, es bellísimo. Ustedes pueden ver, se lo puso porque es muy representativo de una estructura. Es una estructura de losas pretensadas, ahí se ven los cables en azul. En el otro lado estaban colocando los cables. Es un edificio de 20 y tantos pisos, es bellísimo. Y la obra fue realmente bastante bien ejecutada. Y bueno, y el paisaje de Santa Cruz al fondo, que se termina viendo el río Piraí por allá al fondo, allá en el horizonte. Pero el tema nacional seguía pendiente y no estaba resuelto. ¿Y por qué cuento toda esta historia? Porque es bueno que todos sepamos a qué aterrizamos con esta norma, porque la norma obligatoria en Santa Cruz y las ciudades de alrededor, Montero, Warnes, Cotoca, La Guardia, El Torno, Porongo, que entre ellas todas adoptaron el Código de Urbanismo y Obras de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y en ese código está la obligatoriedad de las normas de IBNORCA, y en el caso del hormigón expresamente la NB 1225.00. Y a través del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, el año 2015 se convocó a una reunión de esa antigua Comisión Permanente del Hormigón Armado de la que les hablé, que fue creada el año 1981 o 82, y que fue la que de la mano de ellos salió la CBH 87, compuesta por profesionales todos de La Paz. Nunca les dijimos nada por lo que dije. Distancia, comunicaciones, etcétera, trabajaron de la mano del Instituto Eduardo Torrojas, por lo tanto tenían un buen respaldo. Y estaba en esa reunión, primer cambio, cambiar a hormigón estructural. Es decir, la Comisión Permanente del Hormigón Armado no podía actualizar la norma de hormigón armado porque teníamos que actualizarnos a la norma de hormigón estructural. Y todos ustedes saben que el concepto es diferente. Hormigón armado es una parte. Entonces teníamos que hablar del hormigón estructural, es decir, el hormigón armado más el hormigón pretensado más el hormigón simple. Y de ahí se decidió de que el Ministerio tramite un decreto supremo que anule el decreto supremo que había creado la Comisión Permanente del Hormigón Armado, que se haga una comisión permanente del hormigón estructural, que después cambió un poquito el nombre, pero bien. Se trabajó en varias reuniones en el borrador del nuevo decreto, no hay mucho que decir, los antecedentes lo ponen los abogados, los vistos y considerando, ¿no? Y después ya en la parte resolutiva es lo que escribimos. Y lógicamente trabajamos con los abogados del ministerio, ya para la salida del decreto cambió un poco para mejor, porque lo mejoraron realmente. Y además redactamos un borrador de reglamento interno que era necesario. En ese momento, fíjense, 2015, más o menos debió ser en abril-mayo del 2015, que nos convocan a las reuniones, Sociedad de Ingenieros, estuvo la Universidad de La Paz y estuvo Cámara de la Construcción, creo, de La Paz.
No me acuerdo, pero fueron reuniones que trabajamos con esto. 2015 y el 2017, el 22 de febrero del 2017, recién, 2 años después, en realidad 1 año y pico, porque mientras nos reuníamos, mediante Decreto Supremo 3099 se crea el Consejo Permanente del Hormigón Estructural, por eso les dije, ya no era comisión, era un consejo. El Consejo Permanente del Hormigón Estructural, el CPHE, ¿sí? Tenía su objetivo principal el ser la instancia de coordinación para el estudio, evaluación, revisión periódica y actualización permanente de las normas y reglamentos técnicos de estructuras de hormigón. El acápite es un poco más extenso. Y como dice, de las normas y reglamentos de las estructuras de hormigón, entonces está incluido ahí todo lo que hace al hormigón, ¿no es verdad? No nos hemos metido con los materiales, excepto con el cemento, porque el cemento tiene una necesidad de que la NB011 debe ser actualizada. Cuando terminamos con la NB1225001, ya iniciamos el año pasado, antes de los paros de octubre-noviembre, habíamos comenzado a trabajar con la NB011, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y después tenemos que ahí tratar algunas otras consideraciones, tomar algunas otras consideraciones. Y ese es el texto del Decreto Supremo de Creación del Consejo Permanente. Es una copia media fea, no se lee muy bien, por eso no la agrando, pero acá simplemente la parte resolutiva es esta de acá, ¿sí? No, perdón, la parte resolutiva es esta de acá, donde establece, define el Consejo como lo puse en la página anterior. Acá están los miembros del gobierno, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio, enseguida lo vamos a leer, las condiciones de desarrollo productivo, los miembros institucionales que participamos, ¿no? Y algunas disposiciones transitorias, como es la anulación de la Comisión Permanente del Hormigón Armado, que existía anteriormente, y el Consejo Permanente del Hormigón Armado, entramos en una primera reunión el 27 de marzo de 2017. Es decir, salió el decreto y ahí como inmediatamente todos los de la perteneciente al Consejo Permanente fueron, lógicamente, el viceministerio le pasó a la Sociedad de Ingenieros la invitación, a la Cámara de la Construcción, y comenzamos con el reglamento interno. La composición es la siguiente. El Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda son 2 representantes. Ahí, de forma interna, hay un representante del ministerio, que es el presidente del Consejo Permanente, y el representante del Viceministerio de Vivienda, Vivienda y Urbanismo, es el secretario del Consejo Permanente. Hay 2 representantes del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, porque en ese ministerio radicaba antiguamente, el ministerio también tenía otro nombre, pero ahí radicaba la antigua Dirección de Normas y Tecnología, que fue la que se convirtió como servicio privado en IPNORCA. Entonces, tiene que ver con todo lo que es normativas a todo nivel, es decir, normas para hacer pasteles, para hacer hormigón, normas para vender maní, lo que sea. ¿Sí? Todo lo que es normativa que necesite cualquier material o cualquier industria. De la Universidad Boliviana, 3 representantes, uno de la Universidad Mayor de San Andrés, otro de la Universidad de La Paz, ¿no es verdad? Otro de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, y otro de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz. Los 3 representantes asistieron casi permanentemente y gente de muy buena calidad. De la Sociedad de Ingenieros íbamos 3. Uno de La Paz, el ingeniero Rolando Grandi, de Cochabamba, Víctor Hugo Álvarez, y de Santa Cruz, quien les habla, Marcelo Iriarte.
De la Cámara Boliviana de la Construcción iba un representante de La Paz, uno de Oruro y uno de Cochabamba. Eso porque Cadeco Cruz hace mucho tiempo se desafilió de la Cámara Boliviana de la Construcción, entonces no podían poner un representante. Del Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón iban dos, fueron de un aporte muy importante. Del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad de INORCA, un representante. Siempre, permanentemente, casi todo el tiempo, estuvo, bueno, todo el tiempo, estuvo la ingeniera Roxana Llano, la que nos aportaba principalmente con el manejo de la norma, ordenamiento y el cumplimiento de las reglas establecidas por INORCA. E invitados especiales, ahí no hay número. No tuvimos la oportunidad de invitados especiales, primero porque de la gente de La Paz, que estaba de La Paz y de Cochabamba, iba gente de primera. Realmente para mí yo me sentí en un ambiente excelente, gente de muy buena calidad. Y entonces yo no me atreví nunca a pedir ahí un especialista en estructura, en hormigón estructural. Tampoco a ninguno se le ocurrió, no fue necesario. La idea sí que había de principio era de que hagamos viajes, que salgamos a hacer reuniones a otras ciudades. Lamentablemente, cuando ya pedimos al ministerio salir, estaban en una política de austeridad, no sé cómo era, y no quisieron que la gente del ministerio, de ambos ministerios que participaban, viaje. Así que no pudimos nosotros llegar, venir con el Consejo a Santa Cruz, ir a Cochabamba, ir a Sucre, a Oruro, qué sé yo, que esa era la idea. De tal manera de que en esas reuniones invitar a determinados profesionales como los catedráticos de hormigón, o algún colega especial que haya, por ejemplo en Sucre, llevarlo a, qué sé yo, al doctor Rojas Vidovic, que es de fundaciones, pero la maestría que él tiene es de estructuras. Entonces, y es una persona que sabe, ¿verdad? Y así en otras ciudades hay muchos profesionales de altísima calidad que podían haber estado y participado, pero no están, y bueno, vamos a ver cuáles son las soluciones que hemos tomado. El 3 de mayo se realizó la segunda reunión, empezamos la discusión y la primera definición fue por unanimidad trabajar en base al código ACI 318-2014 y además con el formato de ACI, no con el formato separado como habíamos hecho en las anteriores versiones. Entonces, además, trabajar con la norma 12.25.001 ya existente, la vigente, ¿sí? Con su redacción, pero actualizándola completamente a 2014, porque hay del formato que teníamos, hay algunas cosas que salieron y había otras cosas que entraron, a pesar de que todo lo que eran fórmulas y limitaciones ya en la versión 2017 estaban actualizadas, pero habían otras cosas que se mantenían y en la nueva norma no había. Con el nuevo formato fuimos trabajando de manera bastante intensa, muy buena. Las reuniones eran una vez por mes en el Ministerio de Obras Públicas en La Paz, y era día entero, era de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Era recontraagotador, con la altura más para los que íbamos allá, especialmente a mí, porque de todo el grupo al que más daño le hace la altura es a mí, pero ahí estábamos y se trabajó muy bien. Fue realmente una experiencia extraordinaria. Ese mismo día, el 3 de mayo, se inició la discusión del primer capítulo, es decir, se tomaron esas dos decisiones muy rápido y se inició leyendo el primer capítulo. A ver, el contenido general de la norma, que ya le puse ahí 2020. Vamos a hablar, ¿por qué? Les voy a adelantar un poquito, lo voy a repetir después. Porque antes de ayer
la resolución ministerial 172, que el Ministerio de Obras Públicas la declara esta norma obligatoria, ya mandó a UDAPE, que es el organismo interno del Ministerio de la Presidencia, para elaborar el decreto. Estamos con nosotros con esto desde octubre, de ahí vinieron los paros de octubre a noviembre, y en diciembre tuvimos una reunión y el nuevo ministro que estaba ahí dijo, esto tenemos que darle prioridad. Y después de que preparamos, revisamos el decreto, revisamos todos los temas reunidos con el abogado del ministerio, después vino Navidad, Año Nuevo, Carnaval, y todo se fue parando. Y después, a colmo, la cuarentena. Entonces, después de que salen de la cuarentena, ya van a trabajar al ministerio, entonces vuelven a realizar las reuniones con UDAPE, que las habían realizado a fines de febrero y marzo, pero había muchas observaciones de UDAPE. Terminan ellos en este mes de agosto de ponerse de acuerdo en el procedimiento, y el último paso es el que estamos esperando. El penúltimo se ha dado, ya todo lo que tenía que hacer el Ministerio de Obras Públicas se ha cumplido, y ahora le toca al Ministerio de la Presidencia. A ver, esta versión de la norma tiene un primer capítulo, tiene, a ver, un grupo de capítulos al principio, que son capítulos generales. Uno, generalidades, definición de la norma, la mínima resistencia, procedimientos de supervisión, de construcción, de aprobación de los proyectos, etc. El capítulo 3, referencia a norma y reglamento, es decir, como durante la norma, todo el desarrollo de la norma se nombra, refiérase al cemento, a la NB 011, y cuando no hay norma boliviana, porque agregados, refiérase a tal, a las armaduras, refiérase a la NB, creo que es la 630, no me acuerdo bien los números. Pero ya en el desarrollo, ya no le ponemos el título de la norma, ¿no? ¿Verdad? Solamente ponemos el código. Entonces, acá, en referencia a normas y reglamentos, están todas las normas a que se hace referencia en esta norma. Lógicamente están las normas bolivianas que hacemos referencia, a falta de ellas las otras normas ACI y normas ASTM, ¿sí? De las que no tenemos. Que cuando hablamos de la toma de muestra del hormigón, tenemos nuestra norma, entonces ponemos nuestra norma, nuestra NB, y borramos la ASTM o la ACI. Requisitos de sistemas estructurales ya entra en requisitos introductorios para los diseños, ¿sí? Requisitos de sistemas estructurales, las acciones. ¿Qué acciones voy a tomar para las estructuras? ¿Y cuáles van a ser las combinaciones de carga? Y esto está en concordancia, la ACI, este capítulo lo tiene en concordancia con la ASCE 7 del 2016, y nosotros la tenemos con la NB 1225002, ¿sí? Que está en concordancia con la ASCE anteriormente nombrada. Análisis estructural es otro tema preparatorio para el tema de estudiar las estructuras y sus soluciones. Y a partir del capítulo 7 se comienza con elementos estructurales, ¿sí? Entonces comenzamos como normalmente de abajo arriba, aunque un poquito más abajo medio se desordena, pero primero losas en una dirección, es decir, losas apoyadas en dos bordes, ya sea losa llena o vigueta. Capítulo 8, losas apoyadas en ambas direcciones, ya sea apoyadas sobre vigas o apoyadas directamente sobre columnas. Capítulo 9, vigas. Capítulo 10, columnas. Capítulo 11, muros. Fíjense, vamos bajando, ¿no?
y acá medio se nos desordena, diafragmas y colectores, porque estos diafragmas y colectores pueden estar abajo o más arriba. Capítulo 13, fundaciones, ¿sí? Capítulo 14, aunque no es un elemento estructural, pero acá se introduce el hormigón simple que puede agarrar algunos elementos ya nombrados anteriormente. Seguimos con el sistema de juntas de vigas y columnas y losas y columnas. Es decir, esas uniones que siempre el que está en obra tiene problema de vaciado. Tenemos que tener en el diseño los cuidados específicos de todos esos procesos. Capítulo 16, unión entre elementos estructurales, otras uniones entre elementos estructurales, ¿sí? Que son bastante conflictivas. Y luego hay otro elemento que en inglés, concrete anchoring, es decir, anclajes al hormigón. Y tiene un poco de confusión el término con longitudes de anclaje. No son longitudes de anclaje, aunque es el concepto del mismo, pero estos son anclajes de elementos externos al hormigón. Por ejemplo, tengo que apoyar yo un motor, una máquina sobre una base de hormigón, necesito unos pernos que se anclen al hormigón. Tengo que anclar una estructura metálica, por ejemplo, una antena o un cartel a una zapata de hormigón, ahí tenemos el anclaje. ¿Sí? Que podríamos llamarlo también insertos u otro nombre. Todavía nadie ha querido hacerme caso, pero en algún momento vamos a tener que cambiar porque da un poquito de confusión, pero por último, el que lo lee se da cuenta de qué se trata. Capítulo 18 es un capítulo largo, estructuras sismorresistentes. ¿Sí? Es un capítulo muy detallado para el tema de estructuras sismorresistentes y es bueno que nosotros lo manejemos bien porque tenemos problemas sísmicos en casi todo el país, excepto la zona chiquitana y la llanura chacobeniana. Es decir, toda la llanura chacobeniana, incluyendo la chiquitana. Después terminamos con los requisitos de diseño y durabilidad. Necesitan las estructuras ser durables, por lo tanto hay una serie de requisitos. Y propiedades, que es como una continuidad de las armaduras del anterior capítulo, propiedades de las armaduras, durabilidad y recubrimientos, que son importantes. Una vez que hemos terminado con esa parte, ¿sí? Entramos a hablar de resistencia de las estructuras. ¿Sí? Viene el capítulo 21, que son los factores. En la página preanterior había mostrado la parte de cargas. En las cargas, ahí se nombran los tipos de cargas que vamos a introducir y además están los factores de mayoración de esas acciones. Y acá, porque las cargas tienen que entrar mayoradas y las resistencias las vamos a minorar. Y en el sistema que estamos nosotros, en el sistema americano, en este caso ACI, los que ya han trabajado con AASHTO en puentes, saben cómo manejarse, los que han trabajado solo en CBH87, va para ellos esta explicación. En CBH87 minoramos la resistencia del hormigón, minoramos la resistencia del acero y entramos a calcular la resistencia de diseño con esos valores. En este caso no, la resistencia nominal que se llama, la calculamos con la resistencia especificada del hormigón y la resistencia especificada del acero. Y una vez obtenida la resistencia nominal, ya sea a flexión, a corte axial, torsión, lo que sea, a esa le aplicamos una minoración, ¿sí? A ese resultado y obtenemos la resistencia de diseño. ¿Sí? Llegamos por un camino algo diferente al mismo sector. Y el capítulo 22, que es un capítulo en el que están todas las fórmulas, todos los procedimientos y varias limitaciones para la resistencia de las secciones. Entonces, fíjense, hemos comenzado el capítulo 21 con, como les decía, con la resistencia, factores de minoración de resistencia, la resistencia de las secciones y la otra forma de calcular
la resistencia, porque es un comportamiento además tridimensional y es una maravillosa herramienta, el modelo de Biela-Centián, que es el capítulo 23. Capítulo 24 es requisitos de servicialidad, es decir, estados límites de servicio. ¿Sí? Seguimos con la resistencia, porque es como el ejemplo de la hamaca, pues, ¿no? Que la hamaca se estira tanto que me voy hasta el suelo y no me puedo hamacar, y me voy con las nalgas al suelo. Tengo que pesarla más la hamaca para que sí me sirva para hamacarme. Entonces, esa estructura no colapsó, pero sí no estaba sirviendo al principio. He tenido que hacer una corrección tenemos que controlar que no necesitamos de esa corrección y mi estructura no tenga grandes deformaciones, que no tenga grandes fisuraciones, etcétera, etcétera. Dentro del mismo tema de resistencia de las secciones, el detalle de las armaduras, porque en el capítulo 22 he aprendido a calcular armaduras, pero tengo que ver de colocarlas bien. Entonces el detallado de las armaduras es muy importante, porque un buen cálculo no significa que después ponga las armaduras como me dé la gana. Capítulo 26 es otro capítulo largo que no había antes. No había el capítulo 26 en las anteriores versiones de ACI, que es todo lo que es la construcción. Construcción y supervisión de obra. En el capítulo 1 nosotros habíamos puesto las funciones del supervisor de obra, del superintendente de obra, etcétera, y los documentos que se requerían. Acá ya está la operación de obra. Ya está, es un capítulo largo, muy detallado, muy interesante, es nuevo. No, en las versiones anteriores de ACI no había, y en las versiones anteriores de la NB 12.25.001 tampoco. Capítulo 27, este capítulo sí había evaluación de la resistencia de estructuras existentes. Y ahí termina, y entramos a los anexos. Son 3 anexos, son anexos informativos. 1, el anexo A es la información sobre acero de las armaduras. Es decir, ACI tiene sus aceros de acuerdo a STM, y lo que hicimos nosotros es, al cuadrito de aceros para hormigón armado de aceros de las armaduras, hemos agregado el cuadro de los datos de las armaduras, tal como tenemos en el mercado nacional, que gracias a Dios es uniforme, pero tiene nuestras particularidades. Nosotros no tenemos armadura de media pulgada, tenemos de 12 milímetros. Que los albañiles estén acostumbrados a pedirme fierro de media pulgada es otra cosa. Yo como ingeniero sé que no hay media pulgada, y el que no me crea, verifíquelo. ¿Sí? El único que está en pulgadas es el teórico de 10 milímetros, que es de 9,5 milímetros, en realidad es 3 octavos. No sé por qué razón todos los que proveen armaduras tienen el de 9,5 milímetros y no el de 10. Pero el resto están en milímetros, vienen desde planta y milímetros, tanto el acero peruano, el brasilero como el argentino. El anexo B es pérdida de pretensado. La norma no tiene pérdidas de pretensado y no tiene un análisis de pérdidas explícito para la estructura con los procedimientos paso por paso. Lo que hemos copiado ahí como una recomendación para el que quiera, porque como es un estado de servicio el análisis de pérdidas, entonces podría yo tomar cualquier sistema de cálculo, ¿sí? Porque no está afectando al estado último, porque de todas maneras en pretensado voy a analizar las pérdidas, voy a ver de que todo se cumpla, pero además yo tengo que ver la parte importante, el estado último de la estructura, y eso me tiene que cumplir, independiente de que cumpla las pérdidas de pretensado, que sí debe cumplirlas. Entonces, ahí hemos puesto el método de ASTO 2012, entró ahí, del ASTO para puentes, el LRFD. ¿Y por qué? Porque son parientes entre ASTO y ACI, son de Estados Unidos, siguen la misma filosofía y trabajan en conjunto, tienen muchos comités entre ellos. Y el anexo C, que es las tablas de equivalencia entre el sistema internacional y el sistema técnico de unidades, no técnico, el sistema técnico de unidades. El sistema internacional es aquel que usa el newton como unidad de fuerza, el milímetro como unidad de longitud,
y el Pascal como unidad de tensiones. Mientras que el sistema técnico de unidades, que es derivado del MKS, porque el MKS, la masa es en kilogramos, ¿sí? Entonces, en este caso, en el sistema técnico, el peso está en kilogramos fuerza, trabajamos en centímetros, y las tensiones en kilos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ahí, como muchos están acostumbrados, yo también, a mí, lo que pasa es que ya tanto usar el sistema internacional, ya más o menos me iba, aunque a veces tengo algunas confusiones, porque fui educado en el sistema técnico de unidades, pero ese anexo es necesario. El Consejo Permanente del Hormigón Estructural tuvo su última reunión el año pasado, voy a repetir ahora lo que dije anteriormente, el 20 de junio del 2019. Y después de esa reunión, los documentos se enviaron a IBNORCA y a las distintas instituciones que representábamos, y del 11 de julio al 11 de septiembre se produjo la etapa de consulta pública. Es cumplida esa consulta pública, es por esa razón 11 de septiembre. En octubre tuvimos una reunión en La Paz y comenzamos las consultas y trámites para el decreto supremo correspondiente para que pase a ser la norma obligatoria. Ya les comenté que vino el paro, en diciembre volvimos a tener con un nuevo gobierno reuniones, gracias a Dios el nuevo ministro tenía toda la predisposición de hacer y ordenó de que esto salga lo más rápido posible. Ese nuevo ministro hoy está en el Ministerio de la Presidencia, así que tenemos la gran esperanza de que reaccione lo mismo a lo que él ordenó en diciembre. El ministro Arias también se involucró en empujar esta norma y de esa manera de que se habían iniciado las reuniones con UDAPE. UDAPE es la unidad, no sé qué quiere decir UDAPE, pero es donde caen los decretos supremos, está lleno de abogados y todos esos abogados comienzan a analizar, y a esas reuniones tuvieron que ir los ingenieros que estaban en La Paz, el ingeniero Mario Terán, el ingeniero Rolando Grandi, el ingeniero Miguel Muñoz Black, tuvieron que acompañar a la gente del ministerio para explicarles al abogado y lograr un acuerdo. Lógicamente no se toca la norma bien sale de los ingenieros, pero para el tema del decreto. Entonces acordaron primero una resolución suprema y esa resolución suprema después el decreto. Entonces, una vez ese acuerdo ya se terminó de hacer en el mes de agosto aproximadamente, y el 16 de septiembre de 2020 salió la resolución ministerial número 172, que es la que establece la vigencia de la norma. Todo esto que ustedes ven acá, todo esto, la primera página y la mitad de la segunda página, más de la mitad, son los vistos y considerandos. Acá está, vistos y considerandos, todo esto. Por lo tanto, y esta es la parte resolutiva. Con esto resuelve, esta es la resolución ministerial. Y la he copiado, bueno, esto es resolución ministerial del Ministerio de Obras Públicas, Viviendas y Servicios. Esta resolución la copié, el primer artículo dice, se dispone poner en vigencia la norma boliviana del hormigón estructural, NB 1225001, que fue aprobada por el Consejo Permanente del Hormigón Estructural en sus 27 capítulos y 3 anexos, que forman parte integrante e indivisible de la presente resolución ministerial. Artículo 2. La presente resolución ministerial es de aplicación obligatoria a nivel nacional, tanto en el proyecto, diseño, control y construcción de las obras de hormigón estructural públicas y privadas. La gente se quedó solamente hasta ahí, saltaron de alegría mucho diciendo es obligatoria y no leyeron la siguiente. Dice, tercero, las disposiciones señaladas en la presente resolución ministerial surtirán sus efectos una vez que la misma sea elevada a rango de decreto supremo. Por lo tanto, todavía no es obligatorio. Esa aclaración tuvimos que hacerla hace un tiempo, es decir, la semana siguiente de la resolución ministerial, porque era necesario
darle claridad a esta situación. Antes de ayer me avisaron del Ministerio de Obras Públicas que la carta con la resolución ministerial ya está en el Ministerio de la Presidencia para, como el decreto, el borrador de decreto ya está coordinado y acordado, entonces lo único que nos queda es esperar. Yo no voy a esperar, ¿sí? Yo no voy a esperar, yo voy a comenzar a ver quién puede ayudarnos allá en La Paz a que ese decreto supremo salga rápido. Esta semana que viene es una semana de intensa actividad política electoral, no creo que salga. Y la siguiente semana también, la primera semana de... Entonces, yo supongo que en unos 15, 20 días podemos tener, en el mejor de los casos, el decreto supremo. Está listo, así que solamente queda que nuestra presidenta y su gabinete ministerial lo firme. A ver, yo quiero que entendamos un poquito el tema del ACI 318, de la secuencia. ¿Sí? ACI. Yo soy parte de del capítulo Bolivia American Concrete Institute. El ingeniero Elliot Zambrana, que fue el que me presentó, es el actual presidente del capítulo Bolivia de ACI. La primera versión de la norma NB 1225001 la hicimos en base a ACI 318-2005 y a CIRSOC 201 del 2005 también, porque comenzamos a trabajar en esa época, pero quedó ese periodo del 2006 al 2011 que no se hizo nada. Y cuando entramos a trabajar con la norma en el 2011, era tal la velocidad con la que trabajábamos que preferimos trabajar sobre la versión 2005. Y dijimos, en la actualización, primera actualización que hagamos, hacemos toda la actualización. Y resulta de que en medio camino nos pasó esa raya roja que aparece ahí, esta de acá, ¿sí? Que hay un cambio de ordenamiento en las versiones. Entonces nos dejó en offside. Entonces, como ya les comenté al principio, la versión 2017, la NB 1225001, contiene la formulación y las limitaciones del 2014, pero no tiene el mismo ordenamiento y así como le sobran algunas cosas, le faltan otras de la versión 2014. Es una 2014 a media, es una 2011 mejorada. Pero en este periodo del 2017, como ya les comenté, nosotros comenzamos a trabajar con el Viceministerio de Vivienda y trabajamos en la nueva versión, que además tiene el mismo formato del ACI 318, así en 2 columnas, especificación a la izquierda y a la derecha el comentario. Y esta NB 1225001 de versión 2020 es la que se encuentra en el Ministerio de la Presidencia. El año pasado, en la reunión de diciembre, que tuvimos en La Paz, justamente cuando estábamos viendo de que esto entre para que salga el decreto, ya teníamos en vigencia la ACI 318-2019. Ya la conocíamos nosotros como capítulo Bolivia, nos habíamos comprometido en el mes de septiembre a cotizar para ACI Latinoamérica, es decir, ACI 318. Vino el doctor Picor a visitarnos de ACI, del directorio de ACI, con quien nosotros estuvimos coordinando para ver de imprimir la norma. Y la cotización que tenía Bolivia era la más baja. Pero de ahí vinieron el paro y todos los problemas que conocemos, que ha tenido nuestro país, que hemos resuelto exitosamente desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista del hormigón, ACI tuvo que recurrir a una versión que creo que es ecuatoriana, y esa es la que está circulando como la versión traducida en español. Y perdimos, digamos, la opción porque no podíamos hacerla, todo estaba parado acá. Y además, en la reunión de diciembre, hablamos, y si actualizamos 2019, yo ya me había sentado a mirar los cambios que hay
Hay un cambio de ordenamiento muy profundo en el capítulo 18, que es sismoresistencia, en la versión 2019. Es bastante interesante. En el capítulo 22, por el contrario, hay una simplificación de los pasos en esfuerzo cortante y torsión. Lo mismo que en pulsionamiento. Hay algunas simplificaciones que son bastante convenientes y un mejoramiento, lógicamente, en todo eso. Pero el capítulo que cambia fundamentalmente, muy fuerte, es el capítulo del 18, el de sismoresistencia, y el 26, que les dije que era nuevo, el de procesos de construcción, documentos y procesos de construcción. También se ordena mejor, se establecen mejores parámetros con 5 años de ejercicio de esa norma de 2014 a 2019. Han tenido que haber muchas observaciones y ha mejorado. Bueno, nosotros no estamos con eso, pero seguramente en la primera actualización, para la primera actualización de esta norma, fíjense, todavía no está obligatoria y yo estoy pensando en la actualización. Es que no podemos cometer el error de la CBH 87 de estar 33 años sin actualizar. Es una barbaridad. ¿Sí? Máximo el periodo debe ser de 10 años, pero como a nivel nacional esta está saliendo recién, yo creo que unos 3, 4 años y tenemos que actualizarla, mientras ya va a haber salido una nueva versión de ACI 318 y trabajaremos seguramente con esa nueva versión. En resumen, el Comité Técnico Nacional 1225, que es la base con la que hemos trabajado originalmente, que se llama Construcción de Estructuras, sacamos al servicio de la Ingeniería Estructural de Bolivia la norma NB 1225.001. Ahora voy a hablar de las normas vinculadas con las que estamos trabajando. No voy a nombrar a todas las normas que se refieren a granulometría, armaduras, cemento, etcétera, porque eso ya había y eso está a mano y es cuestión de ir a IPNORCA y adquirirlas. Son buenas y varias de ellas ya están actualizadas y se van a ir actualizando en esta época. La NB 1225.002 es acción sobre las estructuras. Ahí solamente están incluidas las cargas gravitacionales, reológicas y empuje de suelo. Trabajamos con ASCE 7 del 2016, así que está con la última versión de ASCE. Por eso yo les decía al principio, está compatibilizada con las versiones de ACI 318 actuales vigentes, porque trabajamos con los mismos valores de mayoración, las mismas exigencias de esas normativas. La norma 1225.003 es acción del viento. Acción del viento, hemos terminado de discutirla, tiene que en estos días entrar para la consulta pública de IPNORCA, y tendremos la versión 2021, el próximo año, la sacaremos en marzo más o menos, después de que pase el periodo de consulta pública, y en las observaciones lo corrijamos y se emita. Antes de las actualizaciones de la 002 y 003, sacamos la primera versión de la norma de estructuras de acero en base a la norma AISC, que está hecha para perfiles conformados. Hay que trabajar posteriormente, no son perfiles conformados, son perfiles laminados. Hay que trabajar en la norma de estructuras de acero perfiles conformados, que es lo que más usamos en Bolivia. Otras normas. A ver, en este momento está para puentes, ABC toma y lógicamente, cuando se trata de gobernaciones y alcaldías, se toma AASHTO Specification for Highway Bridges. Es la norma del LFD, las especificaciones para el cálculo de puentes. Lo que era el Servicio Nacional de Caminos y hoy ABC, siempre trabajó con AASHTO, hoy sigue trabajando con AASHTO, tanto para puentes, para el diseño de asfaltos, terraplenes, toda la estructura de una carretera es con AASHTO.
En acción sísmica recién, también fue presentada en el Ministerio de Obras Públicas la guía de diseño sísmico, versión 2020. Es un documento de unas 170 páginas en la que es guía de diseño sísmico. Es el único documento oficial, aunque no es obligatorio, que tenemos para el diseño sísmico. Está todo el tema, lo que sería teóricamente la parte normativa, y hay una inclusión de algo sobre el armado, lo que equivale al capítulo 18 de la NB 1225-001, pero más reducido. Estamos trabajando en el comité técnico con la norma hormigón requisitos generales. Requisitos generales es la preparación de los materiales, nos referimos lógicamente a los materiales ya están normalizados, ya tienen normas, pero cómo los voy a transportar, cómo los voy a mezclar, cómo los voy a transportar ya como hormigón, cómo voy a vaciar en la obra. Ahí viene el tema vaciado en clima caluroso, vaciado en clima frío, pero con muy poca especificación. Y estamos justamente en esa reunión. Anoche teníamos reunión, por ejemplo, y yo me olvidé porque estaba escuchando al colega chileno y estaba re interesante la exposición. Entonces entro a la reunión y no había más que 3 colegas. Y uno de ellos era un ingeniero cochabamba, el ingeniero Marcelo Eduardo. Le digo, tocayo, ¿no estabas vos en el congreso? Sí, pero me he salido para la reunión, ¿no? Y a los otros colegas les dije, discúlpenos, pero estamos en el congreso, no se enteraron, no se habían enterado, lamentablemente, está re interesante y yo les pido que suspendamos la reunión. Esa reunión era para la NB 604, que ya en las discusiones que hemos venido avanzando, bueno, como corolario de lo anterior, me regresé a escucharlo al colega chileno y una exposición realmente muy interesante, porque todas esas cosas podemos hacerlas o podemos tomar de lo que ellos han hecho y podemos trabajar en el tema sísmico acá en Bolivia. Vamos a hacer una norma como consecuencia del trabajo de requisitos generales, hormigonado en clima frío. Es necesario que nos ordenemos. ¿Por qué primero en clima frío? Yo a veces sospecho de que yo prefiero primero hacer el de clima frío porque tanto he trabajado yo en clima cálido que más o menos he leído muchas normas, mucha bibliografía y creo que nos manejamos. Me da la sensación que es más fácil. Los colegas de Santa Cruz me dicen lo mismo, es más fácil. Y ya tenemos un borrador en base a la ACI 306, pero la ACI, lo que es normativa es pequeña, hay la guía. Entonces, de la guía vamos a trasladarle varias cosas a la norma, de tal manera que nuestra norma va a salir un poco más completa. Lo que pasa es que ellos tienen la costumbre, la norma es obligatoria y el guide de la guía es el complemento de procedimientos. Pero creo que nosotros necesitamos un poco más. Y después trabajaremos con la norma de hormigonado en clima cálido con base a la ACI 305. Y eso es mucho trabajo, porque todavía para las 604 que estamos arriba nos falta bastante. El trabajo es lento. Y ando yo hace varios años tras de la norma de estructuras de mampostería. Las estructuras de planta baja, un piso, 2 pisos, bueno, planta baja no es tan grave, pero de 2 y 3 pisos se puede trabajar con la estructura en mampostería, ya sea, llámese mampostería de piedra, mampostería de ladrillo, mampostería de hormigón, que es decir, con bloques de hormigón, mampostería de adobe. Podemos nosotros usarlas. Es indudable que una piedra, una mampostería de piedra con piedra granítica no tiene pues la resistencia del adobe, tiene una resistencia muchísimo más alta. Pero el adobe tiene resistencia, ¿sí? Hay una montonera de construcciones hechas en adobe. Entonces podemos hacer una norma de tal manera de que nuestras estructuras, que pueden ser unas combinaciones de hormigón armado con mampostería y por último hormigón pretensado también, porque las villetas pueden ser hormigón pretensado. Hay mucho por trabajar en esto. En el Comité Técnico Nacional que estamos coordinando con INORCA y Cadeco Cruz, hemos comenzado en este periodo de cuarentena que nos ha llevado a este sistema de trabajo
por computadora a colegas de Cochabamba, La Paz, Oruro y Sucre por ahora. Vamos a ir ampliando y creo que nos vamos a quedar con ese sistema de reuniones para poder trabajar. Lógicamente, esas reuniones de mucha gente no quedan muy bien, pero hasta ahora no hemos pasado de 12 o 13 en cada reunión, así que se han podido manejar y hemos podido manejar bien. Ya veremos con quiénes trabajamos posteriormente y poder incorporar colegas de todo el país. Las normas son para todos los bolivianos, por lo tanto somos todos los bolivianos que debemos participar. Vale la opinión del cochabambino, del orureño, del paceño, del tarijeño, todos, venianos, chuquisaqueños, todos pueden opinar, porque vamos por el lado positivo, ¿sí? Estamos dándole a nuestro país herramientas técnicas para que podamos nosotros entendernos mejor entre nosotros, ¿sí? Entre los colegas ingenieros. Bien, con esto he terminado. Yo le agradezco al Congreso Boliviano de Ingeniería Estructural, a todos los colegas organizadores de este evento. Yo fui parte del Colegio de Ingenieros Civiles que fue a Sucre al primer congreso y en el cual definimos dónde se iban a hacer los siguientes congresos. Y de ahí es que sale el cuarto congreso en Santa Cruz. Y para mí es muy agradable ver de que realmente el desarrollo del Congreso es un gran éxito. Es un gran éxito que nos pone en una posición buena, principalmente entre nosotros, los que estamos en la ingeniería estructural, ¿sí? Nos pone a hablar igual idioma, porque vamos a decir, y la exposición de tal colega, la exposición del otro colega que dijo esto o el otro. Agradecerle al Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz, del cual soy parte, y soy parte íntegra e íntima, me siento de los viejitos de ahí adentro, y lógicamente de la Sociedad de Ingenieros, de la cual he sido también de la directiva, he formado parte de la Sociedad de Ingenieros, y no me desprendo de mi gremio querido, al cual trato de darle lo más posible. Y les agradezco no solo eso, sino esto particular de invitarme a mostrar estos trabajos. Gracias Roberto, gracias Neil, Elliot, y gracias a todos los que están manejando este congreso.